El caso de Josef Fritzl, el monstruo de Austria. Trata sobre Elisabeth Fritzl, su hija, nacida el 6 de abril de 1966. Quien permaneció encerrada en un sótano durante 24 años, desde 1984 hasta 2008, siendo víctima de su propio padre. Lo tenía todo planeado antes de su secuestro. Durante 6 años construí un sótano en mi propia casa, en donde mi esposa y mis 6 hijos tenían prohibido acercarse. Nunca fui un padre ejemplar, ya que era un hombre lleno de secretos. En 1967 me denunciaron por violar a una mujer, quien en un futuro se volvería mi esposa. Por este delito pasé 1 año y medio en la cárcel, y cuando recuperé la libertad, Rosemarie, quien había sido mi víctima, volvió a aceptarme y decidió crear una vida conmigo como si nada hubiera pasado. Esta unión dejó 6 hijos y Elisabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritzl era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, Elisabeth, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años fui violada por mi padre. Cansada de esta situación, empecé a planear cómo podría escaparme de la casa. Empecé trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero. Después huí a Viena con un amigo. Pero estar lejos de casa no duró mucho, ya que mi padre me localizó y me trajo de vuelta. Una tarde, cuando la casa estaba sola, mi padre me pidió el favor de ayudarlo con una tarea en el sótano. Yo, sin saber que esa sería la última vez que vería el mundo exterior. En ese entonces, tenía 18 años y fui vista por última vez en 1984. Le dije a mi esposa e hijos que Elisabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio la familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Pero la realidad era que la tenía encerrada en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de nuestra casa. Este psicópata tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar, sufrí de violencia y múltiples abusos sexuales, los cuales dieron como resultado 7 hijos. Mi primera hija, Kerstin, nació en 1988, después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, y los gemelos, Félix y Michael, de los cuales Michael murió a los pocos días de haber nacido. Después supe que fue mi padre, quien incineró los restos del bebé. La habitación en el sótano era muy pequeña, y con la llegada de los niños, representó un problema para mi padre, así que decidió idear un plan. Me obligó a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban bebés, así que lo dejaría con ellos. Esta carta ayudó a reforzar la versión que mi padre dio cuando desaparecí. De esta manera, 3 de mis hijos vivieron en la parte de arriba de la casa. Un día, Kerstin, mi hija mayor, se descompensó, y mi padre aceptó que fuera trasladada a un hospital. Días después pude salir a verla, y ese fue el día que mi infierno terminó. En ese entonces era 2008, ya no era una adolescente, sino una mujer de 42 años. Aprovechó la situación y le conté lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía y detuvieron a mi padre. Cuando el caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Josef Fritzl como el monstruo de Austria. Cuando este psicópata fue detenido, tanto Elisabeth como sus hijos han tratado de rearmar sus vidas. Se mudaron a otra ciudad, la cual no es revelada por las autoridades para evitar que la familia sea revictimizada. Josef Fritzl, quien actualmente tiene 86 años, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009. Pero a comienzos del año 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado del hombre a una unidad especial para criminales dementes en cárcel normal.
Esto significa que Fritz podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo su hija, lo que ha causado gran indignación social. ¿Y tú, qué opinas de este traslado?